Hola chicos, literatura 162. Segunda vuelta de tuerca a la persona mmm, colorista, sensual de Gabriel Miró, con este segundo libro que he encontrado. Y alguno dirá, profe, no siga buscando libros porque entonces nos va a hacer usted 15 vídeos del mismo autor. Bueno, espero detenerme antes de llegar a eso. Gabriel Miró, según Arturo Ramoneda, dice: ahora ya puede que vaya un poquito más deprisa porque tú ya tienes conocimientos de Gabriel Miró que te harán entender mejor lo que vayas oyendo. O sea, hago el propósito de no detenerme, de no hacer digresiones, propósito que sabes por experiencia que no lo voy a cumplir. Pero bueno, ¿para qué están los propósitos? Para no cumplirlos. Gabriel Miró nació en Alicante en 1879, es decir, último cuarto de siglo del XIX. Estuvo internado en el Colegio de los Jesuitas de Orihuela, ciudad que dejará una profunda huella en su vida y en su obra, hasta 1891. Es decir, del 79 hasta el 91 son muchos años, que no es el 81, que es el 91. Es decir, unos 12 años. Estudió Derecho en Valencia y en Granada, en donde se licencia en 1900. Oposita por 2 veces, en el 5 y en el 7, sin éxito, a judicatura, a juez. En el 14, cuando está estallando la Primera Guerra Mundial, se traslada a Barcelona. Desempeña diferentes cargos burocráticos en la Diputación de esta ciudad, y dirige una enciclopedia sagrada por encargo de la editorial Becky. Becky y Ramos le encargan una historia sagrada. Miró ya era muy impuesto por su formación de internado religioso, en todo eso de historia sagrada. La historia sagrada era uno de los libros fundamentales de la enseñanza de aquella época. Y cuando yo era niño, ya, además de estar en todas las enciclopedias, la historia sagrada, a mí, ¿qué queréis que os diga? Era mi caramelo diario. Cuando al final del día, la Madre Sagrario, Sor María Sagrario, nos decía: guardad todo. ¡Uah! Volábamos guardando las cosas y nos quedábamos encima del pupitre, así todos, súper atentos, con la boca, las orejas y todo, y los ojos abiertos, esperando esa historia sagrada que nos fascinaba. Sería la historia sagrada en sí, que tiene episodios maravillosos, o sería la forma de contarlo de mi querida profesora, Sor María del Sagrario. Pero nosotros vibrábamos con la historia sagrada, el último ratito del día. Siendo el último, ya por la tarde, nadie habría querido salir antes de tiempo si le hubieran dicho: oye, ¿quieres ir ya a la calle? No, 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 que siga, que siga. Era increíble el impacto que nos hacía. Y además, como todos los años entraban niños nuevos en aquella clase en la que permanecíamos varios años, porque estaban estructuradas así entonces la enseñanza, por lo menos en aquel colegio. Había unos años infantiles de párvulos que duraban 3 años, otros de enseñanza media que duraban otros 3 años, y que los niños iban entrando como el agua en un estanque y saliendo por otro lado, pero permanecían en el estanque durante 3 años o 2, pues de la misma manera. Claro, y la profesora daba, digamos, de comer aparte a los de primer año, segundo año, tercer año dentro de su clase, pero aquella también repetición de lo que estaban diciendo para los mayores, te venía como anillo al dedo para el año siguiente ya saber de qué iba. Y había niños listos e inteligentes que el primer año ya se sabían lo de los mayores. Era un buen sistema. Era un buen sistema. A algunos les puede parecer atrasado, en que niños de hoy, del tercero, cuarto y quinto, estén juntos los 3 años. Les puede parecer de modé, les puede parecer...
Pues no lo es. Y se puede estudiar muy profundamente el porqué. Primera digresión. Bueno, se traslada a Barcelona, trabaja en la Diputación de Barcelona y dirige la Enciclopedia Sagrada. Dice, la enciclopedia no llegó a publicarse, pero sus estudios bíblicos, o sea, él tuvo que estudiar estudios sobre Biblia, debieron de pesar a la hora de escribir las figuras de la pasión del Señor. En 1920, es decir, cuando ya tiene 21 más 20, 41 años, se traslada a Madrid para ocupar un humilde cargo en el Ministerio de Trabajo. No fue el de los grandes cargos, con un sueldo mínimo, y a vivir. Colabora en diversos periódicos de los de entonces, como La Voz, El Sol, La Nación, y muere en la citada ciudad de Madrid el 27 de mayo de 1930, es decir, con 51 años. En su biografía íntima de Gabriel Miró, El hombre y su obra, José Guardiola, su biógrafo, lo describe así. Gabriel Miró era un guapo mozo, de noble apostura y ademán amplio. Perdón. Perdonad, dice, de noble apostura, ademán amplio, acogedor. Es decir, agradable. Su cabeza merecía ser acuñada en medallas. Un perfil perfecto, muy interesante. El cabello fino, sedoso, cayendo en crencha indisciplinada sobre la pálida y despejada frente, y el color entre bronce y oro. Sus ojos eran glaucos, claros, y su mirar dulce, sereno. La boca de hombre sensual y las manos alargadas, finas, bien modeladas, manos aristocráticas. Y aunque se mostraba en su trato lleno de afabilidad y sencillez, todo su porte trascendía a señorío. Es obligado referirse también al retraimiento o timidez del escritor, a su alejamiento, lo mismo de grupos y capillas literarias, que a la riqueza de su mundo interior, a su bondad, él se había alejado, lo mismo de grupos y capillas literarias, que de partidos políticos, lo que no fue normal en aquella época donde ya hemos visto que todos eran con una literatura y una vivencia ciertamente comprometida, que se llamaba, con una ideología. Y en sus vidas hemos ido diciendo, empezó con la derecha, siguió por la izquierda, siguió por la derecha, acabó en la izquierda, y era una constante. Pues en él no, rehuyó, tanto el meterse en bloques literarios como políticos. Lo mismo de grupos y capillas literarias que de partidos políticos. A su pasión, hermana de la de Juan Ramón Jiménez, por la obra bien hecha. Su pasión por la obra bien hecha. Y a su sensibilidad exacerbada. Casi como hipersensible, diríamos hoy. A la riqueza de su mundo interior. A su bondad y sencillez. Su inteligencia era la forma suprema de su bondad. ¿Será esto lo que llaman ahora la inteligencia emocional? Te repito, su inteligencia era la forma suprema de su bondad, dirá Unamuno. Esa humildad, sin embargo, no le impidió contar con feroces enemigos. Porque claro, la humildad no significa
ocultar la verdad. Y si tenía que decirla, sin dejar de ser humilde, era valiente. Y eso siempre granjeó enemigos. Todo ello contrasta con su vida rutinaria y gris de funcionario, de codos brillantes, a la que, frustrado su deseo de vivir únicamente del producto de su pluma, se vio obligado. Modus vivendi. Su mente iba por la producción literaria y su monedero iba por el funcionariado público. La obra. Miró inició muy pronto su carrera literaria. En 1901, es decir, contando con 22 añitos, publica La mujer de Ojeda, de corte naturalista. Pareja de los de la Pardo Bazán y de algunos de Clarín y también de otras novelas que también las tuvo de Galdós, de corte naturalista. Y 2 años después, Hilván de escenas. El mismo dice que esta novela es un hilván de escenas. ¿Te acuerdas? Hilvanadas. El hilván, ya sabes que son esas puntadas grandes que hacen los sastres para que una tela se mantenga sobre otra en determinada postura, que luego ya llegará el cosido fino. Pero primero hay que hilvanar. Hilván de escenas. Obras que rechazaría más tarde al editar sus obras completas. Es decir, no estaba contento con estas obras primeras de corte naturalista y con este hilván de escenas, y cuando tuvo que hacer su recopilación para obras completas, él mismo las descartó. Hasta 1910, es decir, con 30 años, cultiva sobre todo el cuento y la novela corta, que se estiraban mucho por aquella época también. Acordaros del Adiós Cordera, tan precioso que leímos de Clarín. Destacan aquí 2 obras de 1908. La novela de mi amigo, la novela de mi amigo, y otra, Nómada, en las que nos presenta a 2 personajes abúlicos, desganados, sin voluntad para vivir, tediosos, aburridos, frecuentes en sus obras, que terminarán respectivamente encontrando la liberación mediante el suicidio y encarándose, después de diversas peripecias vitales, con la inanidad, con el vaciado de su existencia. El nihilismo, esa filosofía europea que invadió todo durante un momento como un fogonazo, entró también, hizo mella en estas 2 novelas. En 1910, con Las cerezas del cementerio, obra Las cerezas del cementerio, que no está mencionada aquí, pero que suena, Las cerezas del cementerio, y sobre todo te lo pongo porque, porque es importante, y 2, porque es un nombre muy recordable, muy grabable. Las cerezas del cementerio. Se inicia su etapa de madurez creadora en el 10. En esta novela aparecen ya algunas de las notas más destacadas del arte de Miró. La trama, bastante simple. Los amores apasionados y trágicos del joven Félix Valdivia con su madrina Beatriz. Le sirven de soporte para los más variados alardes estilísticos y para demorarse en la creación de una atmósfera de voluptuosidad refinada con la que envuelve a los personajes, de un amor morbosillo. Esos alardes, lo mismo en las descripciones paisajísticas que en el tallado de los personajes, culminan en su obra. Culmen, según el libro anterior, de las figuras de la pasión del Señor. Estampas en torno a Jesús y al drama del Calvario, a veces de escaso rigor histórico, novelando lo suyo, en las que se transpone el paisaje levantino al de Palestina.
Las obras más conocidas de su última época son Nuestro Padre San Daniel y su continuación El Obispo Leproso. En ambas, que transcurren en Oleza, trasunto de Orihuela, con cuadros magistrales e impresiones rápidas de personajes, sentimientos, sensaciones, colores, olores, se acentúa la tendencia crítica de Miró. Desarrolla la crítica anticlericalista. Iniciada en 1915 con El abuelo del rey, que ya había apuntado en esa otra novela, El abuelo del rey. Su denuncia del ambiente opresivo de la ciudad, de los carlistas, que eran los más reaccionarios y anti-evolución, es decir, una sociedad estática. Esto funciona bien, no hay que moverlo. Bueno, funciona muy bien para algunos y para otros no tanto, claro. Les echa la culpa también a los carlistas. De la intolerancia religiosa, que todo se metía, todo lo mandaba y todo lo influía. De la beatería, esa hipocresía que hace de una persona que digamos un beato. Es decir, que sí, mucha agua bendita, asistencia de Dios, pero luego en su vida no trasluce nada de lo que dice. Bajo la que se ocultan distintas lacras morales, lleva implícita esta crítica una defensa de la libertad y de lo natural, de la naturaleza, del comportamiento según la naturaleza, de todos los órdenes de la vida. Junto a las citadas destacan el libro de Sigüenza, donde él era el protagonista, en 1917, y Años y leguas, que está ahí, una de las más perfectas del autor. En ellas Miró, a través de su alter ego Sigüenza, Sigüenza ha sido el íntimo testimonio y aun la medida y la palabra de muchas emociones de mi juventud, dijo él en un momento determinado. Reconoce que habló por Sigüenza. Evoca personajes y ambientes que conoció. La misma línea autobiográfica tiene El humo dormido, título de otra novela del 19, emocionante recuerdo de los días que quedaron detrás de nosotros, aunque aquí el escritor no se oculta tras dicho personaje. Su obra completa con Del vivir, Dentro del cercado, La palma rota, son todos títulos, El hijo santo, Amores de Antón Hernando, La señora, Los suyos y los otros, La señora, Los suyos y los otros. Aquí te estoy dando varias obras que, si quieres y te gusta la idea de abundar y de decir, pues yo de este señor quiero saber muchas obras, bueno, pues aquí te estoy nombrando un paquete de ellas. Esta de La señora, Los suyos y los otros, título que más tarde, en 1927, cambiará por Los pies y los zapatos de Enriqueta. Los pies y los zapatos de Enriqueta. Otra obra, El huerto provinciano. Otra, Los amigos, los amantes y la muerte. Otra, Dentro del cercado. Otra, El ángel, el molino y el caracol del faro. Otra, Niño y grande. Otra, Señorita y sol, es decir, señorita y monja, en 1924. Lejos del intelectualismo y del arte deshumanizado de otros escritores de su época, la obra de Miró domina una enorme riqueza plástica y un lirismo intenso. Damaso Alonso, ya sabéis, un gran crítico literario, calificará de gran poeta en prosa. Según Damaso Alonso, Miró es un gran poeta en prosa. Aunque, curiosamente, Miró nunca cultivó la poesía. Seguramente, ¿por qué? Porque sus aspiraciones de lírica ya las cumplía y las realizaba en prosa. Los pródigos verbales, los pródigos verbales, el poder evocador de sensaciones, luz, color, sonidos, sabores, aromas, lo mismo que desde un punto de vista estilístico, sinestesias e imágenes inundan sus obras. Hacen que, a pesar de que abundan los momentos dramáticos y novelescos, lo descriptivo prevalezca siempre sobre lo narrativo.
el ambiente sobre la acción y que exista una desproporción entre los elementos plásticos, las pinceladas, y los psicológicos o dramáticos. Con ello consigue que el lector se muestre más atento a los aspectos formales de forma que a la posible intriga o contenido o trama que desarrolla. Es que me encanta ver cómo describe este señor, pero bueno, ¿qué le iba pasando al protagonista? No importa, es que me encanta cómo lo describe. O sea, se apodera de ti el afán de color, de sensación. El abundante, ojo aquí. Oiga, este señor, por lo tanto, será una delicia leerlo. Calma, calma, porque a mí me ha pasado lo que te voy a decir. Dice, el abundante uso de popularismos, arcaísmos, dialectalismos, tecnicismos, de voces judaicas, de palabras raras y exóticas, restan también espontaneidad a su prosa y frenan la fluidez narrativa, y tanto que te frenan, porque te hacen estar con el diccionario al lado. Es cierto que cuando luego descubres el significado de esa palabra te parece maravilloso, y te parece maravillosa la palabra, y la guardarías en unos apuntes para tener palabras bonitas, que son las que utiliza este. Pero fíjate, recurrió a todo el arsenal no dominado por el vulgo. Es decir, a los popularismos, que ya solo los dominan los abuelos de 80 o 90 años. Recurrió a los arcaísmos, a palabras que se dijeron en el siglo hace 2 siglos, pero que últimamente ya nadie las ha cogido. A los dialectalismos, que solo se utilizan esto en la región de Murcia o en la región de Orihuela. Tecnicismos, esas palabras producto de las nuevas investigaciones que al tener cosas nuevas que se producen y se inventan, no hay más remedio que darles una palabra, que esos son los tecnicismos, casi todos basados en el latín y el griego. De voces judaicas que pasaron por nuestra península, de palabras raras y exóticas. Todo esto hace que te frene constantemente como con un bache. ¡Oh, bache! ¡Jo, es que esta palabra no la sé! ¿Qué hago? ¿La miro o no la miro? Oye, es que está en un contexto importante que si no la miro me va a restar. Y la miras. Casi todas sus novelas, seguramente, igual que este libro en los textos, tendrá abajo notas, un montón de, ¿cómo se dice?, relacionados. 1, mirar el 1. 3, mirar el 3. Así esto va. Menos mal que eso te ya libra de tener el diccionario al lado. Bueno. Esta técnica encuentra su más perfecta realización en la forma de estampas o cuadros, que Miró nos da en Desfile continuo. Estampas que se cierran sobre sí mismas y que no impulsan al lector a continuar de una en otra. Es decir, has leído ya una y dices, oye, me he quedado tan a gusto que puedo parar de leer, ya seguiré mañana. Porque lo consideras como una mini obra perfecta que te apetece saborear. Aunque tenga puntos de contacto con el decadentismo finisecular, la decadencia del 98, de últimos de siglo, con algunos escritores del 98, e incluso con el expresionismo de Valle-Inclán, de los esperpentos, su obra presenta una profunda originalidad desde sus comienzos y un aire personalísimo e inconfundible. Y hasta aquí, Gabriel Miró, y disculpad lo pesado que ha sido. En el vídeo siguiente vamos a leer algunos de estos textos de las obras de Miró. Hasta ahora.